Hola, me llamo Kalisha, soy de Inglaterra y estoy aprendiendo español. Si no has visto mi primer video, he estado aprendiendo español por casi 3 años y decidí hacer un canal de YouTube donde puedo practicar mi español y donde puedo hacer videos sobre mi vida. Y este video puedes ver del título, sobre mi apartamento, un house tour. Como muchos del mundo, he estado en casa debido al coronavirus y he tenido mucho tiempo para limpiar y ordenar mi casa, mi apartamento. Y pensé que por qué no hacer un video sobre mi apartamento y por lo menos hay personas que pueden ver el apartamento porque no vamos a ser invitadas en mucho tiempo. Obviamente puedes ver la mayoría del apartamento hasta aquí, pero hay más habitaciones, bueno, solo 2, la habitación, el dormitorio y el baño y el pasillo, si quieres decir que es una habitación, pero sí, es bastante pequeño, pero en Londres este es normal y solo somos 2 en el apartamento, así que es suficiente. Antes de comenzar el tour, quiero hablar un poquito sobre el apartamento. Como puedes ver del título, vivo en Londres. Vivo aquí en este apartamento con mi novio y mudamos aquí en 2018. Sí, en 2018, en diciembre. Y si tengo dar un consejo es nunca mudar en diciembre. Hay demasiado estrés y es demasiado cerca a Navidad y sí, si necesitas mudar, hazlo después de la Navidad. De todos modos, empezamos con el tour. Como siempre, si cometo un error, por favor dígame. Necesito mejorar mi español y necesito tu ayuda con esto. ¡Vamos! Vale, obviamente esto es el pasillo. Puedes ver el dormitorio desde aquí y voy a mostrarte esta habitación después. Tenemos una mesita con fotos, flores, velas y otras cosas y debajo de la mesita hay 2 canastas para nuestros zapatos. Normalmente es un poco más desordenado. Aquí está la puerta principal y puedes ver la puerta del baño a la izquierda y las puertas de los armarios a la derecha. Aquí está uno de los armarios que tiene muchas cosas como la lavadora, las toallas, la aspiradora, la plancha y un tablero de dados para mi novio. Quería que él jugara dados en este video, pero él no quería. Aquí está la mesita otra vez y arriba de la mesita hay un espejo donde puedes ver la sala. Aquí es la sala donde paso la mayoría de mi tiempo. Cuando mudamos aquí, la pared azul era blanca, pero decidimos de pintarla porque queríamos se ver mejor con color. Necesito decir que todas las plantas en el apartamento son falsas, porque desafortunadamente siempre matamos las plantas reales. Como casi todo el mundo, tenemos un sofá gris y aquí es la tele. Quiero una tele más grande porque creo que hay mucho espacio aquí, pero mi novio no. Aquí está el PlayStation 4 y en este cajón están todos los juegos. He jugado Grand Theft Auto, Red Dead Redemption, Crash Bandicoot, pero muchos de los juegos son de mi novio, como Madden y FIFA.
Esta es una lista de todos los lugares que mi novio y yo hemos visitado juntos. Esperaba añadir Madrid a esta lista, pero la necesitábamos de cancelar debido al coronavirus. En ese instante hay fotos de nosotros cuando estábamos en Disneyland y cuando estábamos en la isla de Cupipi, donde se grabó la película The Beach. Estos son mis dulces favoritos. Me encanta cualquier cosa con sabor a limón. Esta es mi foto favorita de mi novio y yo. Fue tomado cuando estábamos en México, mi país favorito. Y aquí están nuestros certificados de universidad con una foto de nosotros en mi graduación. Ahora estamos en la cocina. Pues técnicamente es la misma habitación de la sala porque es abierta, pero saben lo que estoy diciendo. Obviamente este es el hervidor, la tostadora y el microondas. Me encanta la combinación de negro y oro rosa. Quería grabar los huevos porque es muy raro. Normalmente en Inglaterra tenemos huevos morenos como así, pero por la primera vez en mi vida encontré huevos blancos. En serio, nunca he visto huevos blancos en Inglaterra antes. Aquí están mis tazas de Harry Potter. Desafortunadamente, la taza de Gryffindor está astillada. En estas alacenas tenemos nuestra comida y condimentos. Nos gusta tener mucha comida en el apartamento porque cuando vivíamos en nuestro último apartamento no tenemos suficiente espacio y siempre necesitábamos ir a la tienda. Aquí está la nevera. Es muy chiquitito, pero porque solo somos dos en el apartamento, está bien. El congelador es aún más pequeño, pero no comemos mucho comida congelada, así que no hay problema. No podía cerrar la puerta. Una piña, porque ¿por qué no? La verdad es que casi nunca sentamos a la mesa. Siempre comemos nuestra comida en el sofá, pero está bien para cuando tenemos invitados y fiestas. Y mientras que he estado trabajando desde casa, he utilizado la mesa todos los días. Compré esta revista recientemente y es muy útil para mí practicar español porque obviamente es en español. Y en el estante, bueno, no sé cómo traducir esto y probablemente no tiene sentido en español tampoco, así que no voy a intentarlo. El baño, o probablemente diría el cuarto de ducha porque no tenemos una bañera, solo una ducha. Una de las cosas que me encanta sobre este apartamento es el espejo grande en el baño, pero fue muy difícil grabar sin tener mi reflejo. Aquí está la alacena y esto es el estante de Mía. Tengo cosas para mi piel, para mi pelo y mis desodorantes. Y la cosa más linda de la habitación, el pato. No hay mucho que decir sobre un baño, así que vamos al dormitorio. Finalmente tenemos el dormitorio. Hacemos la cama todos los días porque no me gusta tener un apartamento desordenado. Tenemos muchos espejos en este dormitorio que me gusta. A la izquierda está el armario de mi novio y a la derecha es el mío. Unas de mis amigas me han preguntado por qué él tiene un armario más grande que yo, pero tenemos muchas otras cosas en el suyo, como las maletas. Aquí tenemos mi escritorio donde tengo todo mi maquillaje. No pensaba que yo tenía mucho maquillaje, pero obviamente tengo mucho. Entonces
Entonces chicos, ese fue mi apartamento. Espero que te gusta. Si tienes recomendaciones sobre cómo podemos mejorar el apartamento, por favor, déjame un comentario. Me encantaría escuchar tus pensamientos. Y gracias por ver. Espero que me acompañes otra vez por el próximo video. Y hasta luego. Chao.